columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Bueno, hermanos, como todos los martes tenemos nuestras clases de doctrina fundamental de la fe cristiana. Hoy vamos a seguir con esas sesiones. En este caso, ya estamos en nuestra clase número 11 y estamos con la persona de Cristo, solo que ahora entramos en otra sección. Hemos estado hablando de la persona de Cristo y ahora vamos a estar hablando de la obra de Cristo, de obras de Jesús, de obras que se llevan a cabo en la persona de Cristo, obras que lleva a cabo Jesús y obras que Jesús lleva a cabo en nosotros. Así que ese va a ser el tema en el que vamos a empezar esta semana y a partir de la siguiente vamos a seguir con eso. Estaremos hablando de obras hechas por Dios en nosotros que solo podemos vivir cuando estamos en Cristo. Hablaremos de justificación, hablaremos de redención, hablaremos de regeneración, hablaremos de perdón y de todas esas cosas que están alrededor y únicamente en la persona de Jesús. Y hoy vamos a hablar de cómo Jesús da vista a su pueblo, de cómo Jesús da vista a su pueblo. Y me gustaría empezar con una lectura que se encuentra en Marcos, capítulo 8, y el versículo 22 al 26, donde vemos el relato de una ceguera curada, pero como en dos fases. Es un milagro extraño, ¿no? Pero peculiar, porque es una escena donde, a diferencia de otras, donde vemos a Jesús dando vista, levantando un paralítico, incluso resucitando un muerto. En este caso, con este ciego es diferente, porque parece que lo cura en dos pasos, que no hay una cura completa. Así que vamos a Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26, y dice así este pasaje. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego, y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente, y fue restaurado, y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Padre, quiero, Señor, poder tratar este tema con reverencia, pues es importante para nosotros, con respeto, pues se trata de tu palabra, y con fidelidad, pues tu pueblo no ha venido aquí a escuchar otra cosa a no ser tu verdad. Por eso te pido que me uses para poder enseñar estas verdades a tu iglesia, enseñar estas verdades a tu pueblo, a tus redimidos, a tus hijos amados, que queden grabadas en sus corazones, que las pueda explicar de una manera sencilla pero fiel, que las puedan entender todos, Señor, desde los que son nuevos en la fe hasta los que llevan más tiempo en tus caminos, y que puedan ser convencidas en sus corazones, que pueda haber convicción de esas verdades en sus corazones por obra de tu Espíritu Santo. Así que úsame, Señor, para edificar a tu iglesia hoy, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos encontramos en este texto una escena, como dije, peculiar, porque a lo largo de los evangelios vemos varios milagros llevados a cabo por Jesús, pero cada milagro de Jesús es un poco distinto. Lo que sí que vemos es que normalmente el milagro se da de una sola vez o de manera instantánea, como cuando le traen a ese hombre que entra por el techo y los amigos lo ponen ahí y el Señor Jesús le acaba diciendo, levanta, toma tu lecho y anda, y al instante ese hombre que no había andado nunca o que llevaba tanto tiempo sin andar, de golpe camina. Vemos también la cura del ciego Bartimeo, vemos otras curas de ciegos que son momentáneas, vemos al hijo de la viuda de Naín, que el Señor lo toca y también recibe vida.
Entonces vemos a lo largo de los evangelios varios milagros donde de manera instantánea, de manera repentina o en un instante, en una sola vez, el ciego ve, el cojo anda, el muerto resucita. Pero en este caso tenemos un milagro diferente porque pasa en 2 etapas. Y yo, claro, cuando leo este pasaje me hago diversas preguntas. Primero, Jesús llega, le presentan al ciego y Jesús ya no lo toca normal porque vemos el hecho de que se escupa en esa escena. Pues se dice, ¿no?, que Jesús hizo barro, que escupió en el lodo, hizo lodo, lo puso en sus ojos. Algunos dicen que directamente fue con su saliva sobre los ojos. Creo que entrar en ese detalle es perderse, porque cuando no se dan tantos detalles, creo que son irrelevantes. Creo que el texto no quiere que averigüemos qué táctica o qué manera usó Jesús para dar vista al ciego. Porque tampoco creo que nadie dijera, bueno, si fue haciendo lodo, que vamos a traer ahora arena a la iglesia, escupir en la arena, hacer lodo y pasarle a los ojos de todos los ciegos porque así se cura la ceguera. Entonces creo que ese no es el punto. Pero lo que vemos es que Jesús toca esos ojos y le pregunta al ciego, ¿ves? Y el ciego de golpe responde lo siguiente: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Así que más o menos lo que podemos intuir es que el ciego veía, pero veía parcialmente. Veía quizá como sombras, veía quizá algo, una forma ligera, pero no con claridad. No veía el color de los ojos, no veía el rostro con claridad de los hombres. Veía como algo, una sombra andando, una sombra moverse. Veía algo, ya no estaba completamente a oscuras, ya tenía un poco de imagen delante de sus ojos, pero todavía no veía. Y entonces Jesús dice que puso otra vez las manos sobre sus ojos, le miró fijamente y fue restaurado. Y entonces ahí sí lo veía todo con claridad. Claro, yo me hago alguna pregunta. ¿Se equivocó Jesús en el primer toque? Cuando Jesús le pregunta al ciego, ¿ves? Jesús no sabía realmente que el ciego veía solo sombras. Jesús lo sabe todo. Jesús no creo que sea una persona con muchas inquietudes en la vida. Jesús no creo que sea una persona con muchas dudas. Jesús no creo que sea como Salomón en Eclesiastés, que está buscando el sentido de la vida en el conocimiento, en los placeres, en la sabiduría. Creo que Jesús sabe el sentido de la vida. Creo que Jesús es el dueño de la vida. Creo que Jesús no tiene dudas. Creo que Jesús no se hace preguntas. Creo que Jesús no tiene crisis existenciales. Y además vemos partes y escenas donde Jesús dice directamente, y él sabía lo que estaban pensando, y él sabía lo que había en su corazón, porque es Dios, como vimos en nuestras clases anteriores, y él sabe todo. Entonces, ¿Jesús sabía que el hombre veía solo sombras? Sí. ¿Le faltó poder al toque de Jesús? ¿Lo tocó con poca fe? ¿O tuvo poca fe el ciego? Que algunas personas podrán decirte eso. ¿Le faltó fe al ciego? Le faltó fe en el primer toque, no creyó que iba a ser curado, entonces fue medio curado, luego en el segundo dijo, voy a tener un poquito más de fe y ya fue curado del todo. ¿Crees que le faltó fe al ciego? ¿Crees que le faltó poder a Jesús? ¿Por qué pasa en 2 momentos eso? Hay una cosa que es muy importante a la hora de leer la Biblia y se llama contexto. Y este milagro está en un capítulo y tiene un contexto, tiene algo que sucede alrededor que nos ayuda a entender qué está pasando y por qué pasa de esta manera. Y por eso quiero que vayamos un poquito antes. ¿Qué sucedió justo antes de este milagro? Esto lo vemos del versículo 22 al 26, pero ¿qué hay del versículo 14 al 21? Y se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo, tened cuidado. Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Ves pensando en esas preguntas? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos, atentos a esas preguntas, teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron, 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron, 7. Y él les dijo, ¿aún no
entendéis? Mira la pregunta del final, ¿aún no entendéis? En el 18 les ha dicho, teniendo ojos no veis. En el 17 les ha dicho, ¿aún no comprendéis ni entendéis? ¿Qué nos está mostrando esta escena? Los discípulos estaban discutiendo sobre pan, sobre cantidad de pan, cuando ya habían visto a Jesús multiplicar pan, cuando ya sabían quién era Jesús, cuando ya sabían lo que Jesús podía hacer, cuando ya sabían del poder de Jesús. Pero ellos se encuentran ahora en una escena donde creen que les falta pan y están discutiendo que falta pan, y Jesús los mira como diciendo, no me creo que estéis discutiendo sobre la falta de pan cuando hace unos días yo hice multiplicar panes. Si yo hace unos días hice multiplicar panes cuando había una cantidad mínima y di de comer a tanta gente y sobraron 12 canastas, si ahora hay poco pan, yo estaría tranquilo, está con nosotros el que multiplica pan. Y se ponen a discutir. Y se ponen a discutir sobre el pan, estando Jesús ahí, que ya había multiplicado pan. Y Jesús los mira y les dice, ¿aún no entendéis? ¿Aún no comprendéis? Teniendo ojos, ¿no veis? ¿Qué está pasando en esa escena? ¿Eran ya discípulos de Jesús? Sí. Eran discípulos fieles de Jesús, no eran malos discípulos, no eran falsos convertidos, no eran gente no creyente, eran discípulos de Jesús. Pero eran discípulos de Jesús que todavía no entendían todas las cosas sobre Jesús. Eran discípulos de Jesús que todavía tenían los ojos velados a algunas cosas. Eran discípulos que ya sabían quién era Jesús, eran discípulos que ya habían creído en Jesús, eran discípulos que ya seguían a Jesús, eran discípulos que ya caminaban con Jesús, pero eran discípulos que a pesar de haber visto algunas cosas de Jesús, todavía no tenían los ojos abiertos a todas las cosas. ¿Vamos entendiendo? Ya sabían quién era Jesús, pero no sabían todo sobre Jesús. Ya habían visto cosas de Jesús, pero no entendían todo de Jesús. Veían como sombras. Veían un poco, entendían un poco, sabían un poco, pero no sabían con claridad. Todavía no entendían con claridad. Todavía sus ojos estaban velados a algunas verdades. Luego, después de esta escena, viene la nuestra del versículo 22 al 26, y justo después de esa escena de que antes, yo quiero que esquematices el capítulo. Antes Jesús está viéndolos discutir y les hace una pregunta, ¿todavía no entendéis? ¿Todavía no comprendéis? ¿Todavía no veis con claridad? Justo después aparece un ciego que lo cura en 2 etapas, que primero ve sombras y luego ve todo claramente. Y justo después, versículo 27 al 30, mira qué pasa. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente de que no hablaran a nadie. Ellos ya sabían cosas de Jesús. Ellos ya veían cosas en Jesús que otra gente no veía. Ellos ya tenían ideas de Jesús que otra gente no tenía. Había personas que veían a Jesús, pero veían un profeta. Había personas que veían a Jesús, pero veían a otro Elías. Había personas que veían a Jesús y veían a Juan Bautista. Pero ellos tenían otra visión de Jesús más clara. Ellos veían al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Mateo 16 y 17 refuerza un poco esto diciendo, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, ahora podemos entender por qué ese milagro es tan raro. ¿Por qué ese milagro se da de esa manera? Jesús podía dar vista al ciego de una vez. Jesús podía tocar y el ciego ver con claridad. Pero ¿por qué entonces Jesús decirle hacerlo de 2 maneras? Porque tiene que ver con lo que había pasado antes. Jesús era un perfecto maestro. Y Jesús sabía, mira, con lo que voy a hacer ahora, mis discípulos van a entender lo que les he querido decir antes. Que ellos tampoco están viendo con claridad,
que ellos están viendo todavía algunas cosas de mí, pero no están viendo con claridad, así como el ciego llegó a ver a los hombres como sombras y luego llegó a verlos con claridad. Y el texto de Mateo nos refiere a una cosa muy importante, que el único que puede hacer que tengamos una visión verdadera de quién es Jesús, una visión clara de quién es Jesús, es Dios. Porque tú podrías hoy creer que Jesús es el hijo de un carpintero. Tú podrías creer hoy que Jesús era un profeta cristiano. Tú podrías creer hoy que Jesús era un buen hombre. Tú podrías creer hoy que Jesús era un rebelde de su generación. Pero tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino tu Padre que está en los cielos. Podemos tener una imagen borrosa de Jesús. Podemos ver a Jesús y no verlo con claridad. Podemos ver sombras sobre Jesús. Podemos entender algunas cosas sobre Jesús, pero hay gente que no consigue ver a Jesús con claridad. Porque para ver a Jesús con claridad necesitamos que nos sea revelado por nuestro Padre que está en los cielos. Así le pasó al ciego. El ciego veía a los hombres, pero veía sombras, no los veía bien, hasta que Jesús vuelve a tocar sus ojos y entonces dice que ahora sí lo ve todo con claridad. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre los discípulos de Jesús y sobre nosotros que somos discípulos de Jesús? Que los ojos de los discípulos de Jesús fueron iluminados también progresivamente, como los ojos de aquel ciego. Mira en Lucas capítulo 24 y el versículo 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. ¿Recuerdan lo que pasa en ese capítulo? ¿Alguien sabe lo que sucede en Lucas capítulo 24? El camino de Emaús. ¿Eran discípulos de Jesús? ¿Habían escuchado las enseñanzas de Jesús? ¿Sabían por boca de Jesús que Él iba a morir y resucitar al tercer día? ¿Sabían que Él era el Mesías porque había cumplido todas las profecías mesiánicas que estaban en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? ¿Ellos lo habían escuchado? ¿Ellos ya sabían eso? ¿Ya habían tenido la palabra delante de sus ojos? ¿Ya habían oído esas verdades? ¿Sí o no? Pero aún así están delante de Jesús y no ven a Jesús. Ellos todavía se habían llenado de pena, se habían llenado de pavor, se habían llenado de angustia, de tristeza. ¿Eres tú el único que no sabe lo de Jesús de Nazaret? ¿Eres tú el único que no sabe lo que le han hecho a nuestro maestro, que lo han crucificado? Y Él les dice que lo que la palabra dice de Él, algo que ya sabían, algo que ya habían escuchado, algo que ya habían leído, algo que ya comprendían, algo que ya había sido enseñado a esos discípulos. Pero Él dice que les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Habían caminado con Jesús y todavía no tenían claridad sobre las verdades de Jesús. Ellos habían escuchado a los profetas hablar del Mesías. Ellos habían escuchado que entraría en un pollino y Él entró en un pollino. Ellos habían escuchado que nacería de una virgen y nació de una virgen. Ellos habían escuchado que sería despreciado y fue despreciado. Ellos habían escuchado con quienes sería contada su sepultura y así fue. Ellos habían escuchado del rechazo social y así fue. Ellos habían escuchado del abandono de los suyos y así fue. Ellos habían escuchado hasta de Jesús en una sinagoga leer Isaías y decir: hoy se ha cumplido esto delante de vosotros. Y cuando pasa el momento en que Jesús muere, que ya lo había anunciado, el momento en que está ahí porque había anunciado que iba a resucitar, están tristes. Se habían olvidado, parece, de todo lo que habían aprendido, se habían olvidado, parece, de todo lo que habían escuchado, se habían olvidado, parece, de todo lo que se les había enseñado, y el Señor tiene que hacer algo. Dice que les habló desde los profetas, la ley, los salmos, todo lo que la Escritura decía de Él. Y les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Porque hay gente que lee las Escrituras, pero no comprende las Escrituras. Hay gente que lee el mismo texto. Miren, ¿no te ha pasado estar en esta iglesia o en alguna otra a lo mejor y haber leído textos que hemos predicado en esta iglesia y algo en ti decir: yo no lo había entendido? O yo no había visto eso,
o no había comprendido ese pasaje. Hoy mismo puede ser que hayas leído el texto del ciego que fue curado en 2 etapas. Seguro que ya lo conocías. Seguro que ya sabías de ese milagro de aquel que solo vio sombras y luego vio con claridad, pero posiblemente algunas personas de aquí no lo habían leído en su contexto y no sabían que tenía algo que ver con lo que pasaba alrededor. A lo mejor te lo habían enseñado de otra manera. Conocías la escena, conocías lo que había sucedido, pero no conocías la verdad de la escena. No la veías con claridad y ahora dices, ahora entiendo por qué pasó así. Ahora entiendo por qué Jesús lo hizo de esa manera. Ahora veo con claridad por qué Jesús obró así. Porque hoy el Señor te ha abierto el corazón para que comprendas esa escritura que ya habías leído, que ya conocías, pero que no habías entendido. A los discípulos les pasaba igual, ya sabían de los profetas, ya sabían de los anuncios y ya habían incluso escuchado a Jesús anunciar su resurrección, pero fue necesario que Jesús les abriera el corazón para que comprendieran las escrituras. Los discípulos de Jesús no supieron todo al día siguiente. Los discípulos de Jesús no tienen un botón en su corazón que en el día que creen y siguen a Jesús se activa y ya saben todo de Jesús. Los discípulos de Jesús van aprendiendo progresivamente quién es su Señor. Los discípulos de Jesús empiezan a seguir a Jesús. ¿Tú crees que el día que Jesús le dice a Pedro, sígueme que te voy a hacer pescador de hombres, Pedro ya sabía, tú eres el Cristo, tú eres esto, tú eres aquello, tú tienes este poder, tú tienes esta capacidad? ¿Tú crees que Pedro ya sabía todo de Jesús ese momento? ¿O lo fue aprendiendo? ¿O sus ojos fueron abiertos progresivamente a la verdad de quién es Jesús? ¿No crees que los discípulos se irían sorprendiendo? Hay una escena donde discípulos están en un barco, hay una gran tormenta, Jesús está dormido, lo despiertan asustados, Jesús calma las aguas y hay una pregunta en el barco. ¿Quién es este hombre que hasta los mares le obedecen? Ya seguían a Jesús, ya lo llamaban rabí, maestro, ya eran sus discípulos. Pero ese día se hicieron una pregunta, ¿quién es este? O sea, hasta aquí era mi maestro, hasta aquí era un gran rabino, hasta aquí era a lo mejor el Cristo, pero ¿quién es este? Porque no ha aparecido nunca nadie que calme las tormentas con su voz. No ha aparecido nunca nadie que controle los mares. Eso no lo hacía solo Dios. ¿Quién es este? Ellos ese día dieron un paso más adelante en el conocimiento de su Señor. Hermano, tú no conoces hoy a Jesús, lo mismo que lo vas a conocer mañana. No deberías. Porque la Biblia nos llama a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. El deseo del corazón de un discípulo es saber más de su maestro. No es saber qué pie calza Messi, si tiene un 40, un 42 o un 43. Hay gente que te dice, no, mira, Messi calza un 42, mide 1,60 m, corre a 12 kilómetros, 100 metros en 12 segundos, te hace... Y yo, no sé, ojalá tuvieras las mismas ganas de saber eso de Jesús. Porque sabes un poco de Jesús. Sabes un poco de Jesús. Y sabes cosas muy superficiales de Jesús. Sabes decir, Jesús es Dios, pero ¿sabes todo lo que la Biblia dice sobre la deidad de Jesús? Sabes decir, Jesús es totalmente hombre, pero ¿sabes decir todo lo que la Biblia dice sobre la humanidad de Jesús? Lo que pretendemos con estas clases los martes es profundizar en saber quién es Jesús y qué ha hecho Jesús. Yo sé que todo el mundo diría, no, Jesús murió por nuestros pecados, pero ¿tú sabes todo lo que conlleva esa muerte? ¿Tú sabes todo lo que se conquistó en aquella cruz? ¿Tú sabes todo lo que alcanzó esa sangre? ¿Tú sabes realmente lo que esa obra significa entre Dios y nosotros? ¿Tú sabes lo que ha hecho realmente Jesús profundamente por nosotros? ¿O te limitas a superficialmente decir, Jesús pagó por nuestros pecados? Es mucho más profundo que eso. Y mi deseo es que cada día nuestro conocimiento de Jesús sea mayor. Hermano, te digo una cosa. No estoy tan preocupado si conoces los secretos de las revelaciones de Apocalipsis. No estoy tan preocupado si entiendes a la perfección las profecías de Daniel. No estoy tan preocupado si entiendes los libros más difíciles de la Escritura a fondo. Mi mayor deseo es que conozcas a fondo a Jesús.
que saber los secretos de Apocalipsis igual no afecta a tu salvación, pero saber quién es Jesús sí. A quien adoro es a Él, a quien canto es a Él, en el nombre que oro es el suyo, por quien vivo es Él, por quien respiro es Él, el que me ha hecho hijo de Dios es Él, el que me ha reconciliado con Dios es Él, el que me da una paz que sobrepasa todo entendimiento es Él. Entonces a quien quiero conocer es a Él. Quiero saber a quién adoro, quiero saber a quién sirvo, porque quiero agradarle, quiero saber cómo es y qué le gusta, quiero saber qué le agrada y qué le desagrada, quiero hacer las cosas bien, pensar para Él, vivir para Él, hablar para Él. Y quiero que su carácter, cuando lo conozca bien, se refleje en mí, porque si soy su discípulo, tienen que ver a mi maestro en mí. El conocimiento de Cristo es el mayor y más importante conocimiento que debemos buscar en esta vida. La mayoría de personas van a las librerías cristianas a buscar libros de todo tipo. Buena esposa, está bien querer ser buena esposa, ama de casa, buena madre, sobre paternidad, pero poca gente compra libros sobre Jesús. ¿Te has dado cuenta? Los libros más vendidos suelen ser de cosas prácticas, de consejos, de cómo hacer crecer la iglesia, cómo ser un buen líder, cómo ser un buen pastor, cómo ser un buen maestro, cómo ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, y está bien. Pero hermano, empieza a invertir en tu biblioteca en libros sobre quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús? Conocer a Jesús profundamente. Te aseguro una cosa, cuando conozcas a Jesús profundamente, Él te va a hacer un buen marido, Él te va a hacer una buena esposa, Él te va a hacer un buen pastor porque Él es el pastor perfecto. Él te va a hacer un buen marido porque Él es el esposo perfecto. Conocerlo a Él hará de mí un buen esposo porque Él es el mejor esposo que se puede ser y el reflejo es cómo es Él con la iglesia. Yo quiero ser un buen siervo de Dios. Él es el mejor siervo. Su comida era hacer la voluntad del Padre. Yo quiero, pastor, que se cultive en mí el fruto del Espíritu. Quiero ser más manso, más humilde, más misericordioso. ¿Conoce a Cristo? Nadie era más manso que Él, más misericordioso que Él, más bondadoso que Él y más santo que Él. Conoce a Cristo y todos los otros libros tendrán sentido a la luz del conocimiento de Jesús. Porque si no conoces a Jesús, todos los otros libros serán puro consejo práctico para la vida, como el que te puede dar un terapeuta. Mejorad vuestra comunicación en el hogar. Un consejo está bien, pero todo debe nacer de quién es Jesús. Porque Jesús va a ser el motor del verdadero cambio en tu vida. Tú no vas a cambiar por tu esposa, déjame que te diga algo, no vas a hacerlo. Cuando fallas a tu esposa y tu esposa te amenaza con divorcio o algo así, tú puedes hacer un cambio temporal. 3 días, 4 días, 5 días, hasta que se calme. Pero el cambio no es verdadero. Harás un cambio verdadero cuando lo hagas por Cristo. Por Cristo. Enfócate no en agradar tanto a tu esposa, no en agradar tanto a tu esposo, no en agradar tanto a tus padres o no en agradar tanto a tus hijos. Enfócate en agradar a Jesús y agradarás al resto. Él es el centro. Él es el centro de todas las cosas. Y hay una verdad aquí, que a pesar de ser sus discípulos, todavía tenemos los ojos así. Es como, no estamos ciegos, pero vemos así. Todavía no vemos tanto. Jesús va abriendo progresivamente los ojos de sus discípulos. ¿Y quiénes abrirán los ojos a esa verdad sobre Jesús? Mira qué pregunta tan interesante. ¿Quiénes abrirán los ojos a esa verdad? ¿Todo el mundo va a ver a Jesús con claridad? Hermano, hay gente que toda la vida va a ver a Jesús sombras. Va a ver al hijo del carpintero, va a ver un hombre que existió, un buen hombre, un revolucionario, pero no va a ver al Cristo, al Hijo del Dios viviente. ¿Quién va a ver al Cristo, al Hijo del Dios viviente? Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 10 al 15. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Esa es una pregunta muy interesante. Jesús, pudiendo enseñar directamente, ¿por qué enseñas en parábolas? Porque nosotros vemos la parábola del sembrador y luego la explicación. ¿Por qué Jesús no da una explicación directa? Porque Jesús tiene que contar una historia. Y otra cosa, no todas las parábolas después Jesús las explica. Hay parábolas que las cuenta y ahí se queda. Así que es lógico preguntar, Jesús, ¿no es más fácil para que te entienda todo el mundo no hablar en parábolas? Te hago una pregunta, hermano. ¿Crees que si hubiera hablado más sencillo era más fácil para que entendiera? La parábola lo hace complicado, ¿verdad?
Así que los discípulos lo ven así. Dicen, es muy difícil, esta parábola es muy complicada. ¿Por qué les hablas en parábolas? Mira qué interesante. Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Te lo traduzco de una manera que a ti, que tienes una visión un poco rara de Jesús, a lo mejor no te va a gustar. Les hablo en parábolas porque no quiero que ellos me entiendan. Es así de sencillo. Porque es lo que los discípulos ven. Jesús, si les hablaras más sencillo, todos te entenderían. Ya, pero no quiero. Vosotros sí me vais a entender porque se os ha concedido conocer los misterios del reino. Pero a ellos no. Para ellos se van a quedar en un misterio. Para vosotros va a haber una revelación del misterio. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo, no ven. ¿Te acuerdas de aquella pregunta que hemos leído antes? Teniendo ojos, no veis, teniendo oídos, no oís. Porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. ¿Recuerdan la pregunta que les había hecho? ¿Todavía no entendéis? Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, ¿en quién ellos? En los que no comprenden las parábolas. Se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis, pero no entenderéis. Y viendo veréis, pero no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea, y esta frase no le gusta a mucha gente, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y entonces se conviertan. Yo no sé si tú escuchas lo que Jesús acaba de decir. ¿Por qué le hablas en parábolas? Porque no vaya a ser que se conviertan. Pero Jesús, tú deberías querer que todo el mundo se convierta. Eso es lo que a ti te han dicho. Se convierte quien yo quiero. Se convierte quien yo quiero. Por eso Jesús se convierte, por eso Pedro se convierte. Porque Pedro me ha visto y otros me han visto, pero a Pedro, mi Padre que está en los cielos, le ha revelado que yo soy el Cristo. Por eso a vosotros os digo, esta parábola significa esto. Esta parábola significa esto. Esta parábola significa esto. Y ellos solo escuchan la parábola, pero el significado es para vosotros. Porque ellos van a oír, pero no van a entender. Y ellos te van a ver también, sí, pero vosotros me veis y me percibís, porque mi Padre os ha revelado quién soy. Ellos me ven, pero no me perciben. Pero Jesús, ¿por qué no le das vista a ellos? ¿Por qué no permites que ellos vean quién eres? ¿Y por qué no les explicas la parábola? Porque no sea que se conviertan. Porque al final no se trata del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Esas son verdades bíblicas, no son verdades de un teólogo del siglo XV o XVI. Eso no son verdades de un teólogo llamado, no sé, cualquier nombre moderno. No son verdades mías, son verdades de la Escritura. Todo lo que estoy citando está en la Escritura. Y Jesús es el que lo ha dicho. No lo ha dicho Pablo, que puede haber malinterpretado a Jesús. Lo ha dicho Jesús. No vaya a ser que se convierta. Mucha gente vio a Jesús, pero no percibió a Jesús. Y mucha gente oyó a Jesús, pero no entendió a Jesús. Cada domingo aquí vienen más de 300 personas, pero no todos ven a Jesús. Cada domingo vienen más de 300 personas, pero no todos los corazones reciben la palabra de Jesús. Algunos se van y no han recibido nada, pero han escuchado lo mismo. ¿Es una verdad o no? Algunos se van con el mismo sermón que otros y unos se van arrepintiéndose de sus pecados, adorando a Jesús, y otros se van como si no hubieran venido, deseando llegar y comer y pasarlo bien con los otros que les caen bien. El mismo sermón, porque unos ven, pero no perciben, unos oyen, pero no entienden.
Y quien ha entendido debe dar gracias a Dios, porque a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos. Da gracias porque Dios te ha dejado ver. Da gracias porque Cristo te ha hecho percibir sus verdades. Da gracias porque Cristo te ha hecho entender. ¿O no hay un montón de gente en algunas iglesias que siguen ciegos a muchas cosas? ¿Por qué tú lo has creído y otros no? ¿Por qué tú has abierto los ojos y has salido corriendo de malas iglesias y otros siguen ahí diciendo amén a sus apóstoles y profetas? No eres más listo, no eres más sabio, no eres más inteligente. No te enorgullezcas diciendo, ay, yo no sé cómo ellos son así. Tú estabas ahí como ellos. Da gracias a Dios que a ti te ha permitido entender. Porque no ha sido carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ora por ellos. Ruega a Dios, abre sus ojos como abriste los míos. Hazles entender los misterios que yo he entendido. Hermano, no vemos ahora cosas de nuestro pasado que decíamos amén y ahora nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ¿cómo pude estar ahí? ¿Cómo pude seguir eso? ¿Cómo pude decir amén a eso? A nosotros ahora nos parece absurdo verlos decir amén, pero nosotros decíamos amén. Nosotros también caíamos al suelo, rodábamos, gloria a Dios, aleluya, yo lo declaro, lo profetizo, lo decreto, la sangre de Cristo. Todo aquello que hoy algunos miran y dicen, yo no lo hago, lo hicimos. No estamos aquí porque somos más listos, estamos aquí por la gracia de Dios. Debemos orar para que si de verdad creemos que ahora hemos visto, que ahora hemos entendido, deberíamos desear que todos lo hagan. ¿No te gustaría que todos tus antiguos hermanos, que algunos son hermanos, pero estén aquí con otra verdad ante sus ojos? ¿No te gustaría que se deleitaran de la palabra como tú te deleitas hoy? ¿No te gustaría que hoy estuvieran aprendiendo lo que tú aprendes hoy? ¿No te apena saber decir, ese hermano que tanto amo sigue en aquella iglesia y yo sé que hoy ni va a comer palabra? Yo sé que hoy le van a dar puro show, pura cosa rara, pero nada de Biblia. ¿No te duele? Te debería doler. No debería moverte a ser soberbio y decir, panda de tontos. Te debería doler y decir, Señor, yo quiero que ese hermano lo amo, yo quiero que esté aquí sentado. Ora por ellos. Ora por ellos para que se den con un vídeo o con un texto, con un escrito, algo que les haga empezar a preguntarse, pero esto es bíblico, pero esto es correcto, y que Dios vaya abriendo progresivamente su entendimiento. Porque te digo una cosa, tú tampoco sabes todo hoy, tú has aprendido algunas cosas, pero seguimos aprendiendo. No hay nada más necio que pensar que ya eres sabio, no hay nada más tonto que pensar que ya eres listo y no hay nada más soberbio que pensar que ya lo sabes todo. No te admires de nadie que tenga mucho conocimiento porque solo tiene un paso más que tú. Tú debes llegar ahí. No hay 4 eruditos por ahí que saben todo. Son gente que solo busca conocer más a Jesús. Pero ellos, todos ellos, deberían mirar arriba y hay uno que sabe más. Yo me siento tonto cada vez que leo libros de los puritanos. Yo digo, yo no sé cómo esta gente que no tenía ni el programa bíblico Logos, ni Google, ni esto que tengo yo, supo todo esto leyendo la Biblia. Porque yo tengo 1000 libros que me lo explican, yo tengo 1000 recursos en internet, pero esta gente no los tenía. Esto salió de ellos y Dios. Yo no me puedo creer listo, ni medio listo, ni un cuarto. Esta gente caminaba con Dios, esta gente, Dios les abrió el entendimiento. Yo simplemente ahora me aprovecho de ese entendimiento y lo comparto. Pero yo comparto lo que leo de ellos, no lo que a mí me ha dado el Señor. Yo lo que leo de ellos, analizo la luz de la palabra y Dios me convence que es la verdad. Pero la fuente no soy yo, son ellos. Gloria a Dios por esos hombres que Dios les dio tanto entendimiento. Y que a nosotros nos guía en la verdad para convencernos que ese entendimiento es verdadero. Pero hermanos, tenemos tanto que aprender. Podemos haber dado un pasito más adelante que nuestros antiguos compañeros, pero todavía estamos un pasito muy atrás de otros muchos. Así que simplemente estamos en ese camino donde Dios nos está abriendo los ojos progresivamente. Porque a nosotros se nos ha dado
conocer los misterios del reino de los cielos. Es Dios quien lo hace. En Hechos capítulo 16, versículo 14, varias personas están escuchando al apóstol Pablo, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor le abrió el corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Otras personas escucharon el mismo mensaje y se fueron. ¿Pero qué cambió entre Lidia y las otras personas? El Señor abrió su corazón. Papás, vuestros hijos vienen aquí, pero no se van con lo mismo que vosotros. Ora cada día que traigas aquí a tus hijos, para que el Señor un día haga con ellos lo que hizo con Lidia. Un día abra su corazón para que entiendan. Que un día se suban en el coche de vuelta a casa y digan: oh, papá, lo que dijo de Jesús, tremendo, Jesús es el Señor. ¿Qué has dicho, hijo? No, que Jesús es el Señor. Te lo encuentres un día orando y con sus manos levantadas solo, sin que tú lo llames a orar en su habitación: Señor, ayúdame, Señor, perdóname. ¿Tú qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué clic ha hecho? El Señor abrió su corazón. Él lo puede hacer, hermano. Él lo puede hacer. No pierdas esperanza y tampoco te cargues con ese trabajo porque te vas a frustrar. Pero ora para que el Señor le revele a tu hijo también los misterios del reino de los cielos y no se queden los mensajes en la cabeza de tu hijo como puras parábolas que no entiende. Ora para que él también lo entienda. Porque ¿cómo están los que no lo entienden ante esta verdad? ¿Cómo están los hombres sin Dios ante la verdad revelada de Dios? Segunda de Corintios capítulo 4 y el versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cómo están? Están cegados. Están cegados. No pueden entender el evangelio, no pueden ver lo maravilloso que es el evangelio. Ellos están aquí, un incrédulo viene aquí y escucha: mis faltas son muchas, su gracia es mayor, y lo canta así: mis faltas son muchas, su gracia es mayor, gloria a Dios, gloria a Dios. Tú no lo cantas así, tú cantas: mis faltas son muchas, su gracia es mayor, gloria a Dios. ¿Por qué ha cambiado tanto? ¿Porque eres más efusivo? No, porque tú no estás ciego al evangelio. Tú lo crees, tú lo has vivido, tú lo has saboreado, tú lo has atesorado. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Esa es la diferencia. No es que tú eres más efusivo para cantar, es que tú has saboreado ese mensaje y no hay cómo cantarlo de cualquier manera. Pero ellos están ciegos. Para ellos es karaoke. Para ti es el evangelio cantado, lo mejor que ha pasado en tu vida, el mensaje que te salvó. Porque 1 Corintios 2:14, el hombre natural, y la palabra natural significa el hombre sin Dios, el hombre en Adán, el hombre muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué dice? No acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. No es que no quiera, es que no puede, pero tampoco quiere. Pero aunque quisiera, no va a poder, porque se disciernen espiritualmente. Hermano, cualquier persona sin Dios está ciega al evangelio y no puede comprenderlo a no ser que Dios haga algo. No te enfades con tus padres no creyentes cuando rechacen la fe. No te enfades con tu familia no creyente cuando rechace la fe, como si tuvieran que entenderlo como tú lo entiendes, porque están ciegos por el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo. Satanás ha cegado su entendimiento. Te estás dando contra un muro. No lo hacen por ofenderte, no lo hacen porque quieren ser tus enemigos, es que no lo creen, no pueden, no lo entienden, no lo comprenden. Porque se discierne espiritualmente. Ora a Dios para que lo crea. No te enfades. Tú también rechazaste a Dios muchos años. Tú también rechazaste el evangelio mucho tiempo. Pero Dios tuvo misericordia de ti y la puede tener de ellos. Me gusta la frase de Samuel Willard que dice así: aunque un hombre natural puede comprender el significado gramatical y lógico del evangelio, son cosas tontas y absurdas para él. Me gusta esta frase. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Sí, yo entiendo lo de que Jesús ha muerto.
Entiendo lo que explican, lo entiendo. La gramática, el estilo del mensaje, lo entiendo. Él vino, el Hijo de Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, fue a aquella cruz, sin mancha, en aquella cruz murió, pagó por nuestros pecados para darnos perdón y ahora quien cree en Él es salvo. ¿Crees en Él? No, lo comprendo, pero para mí es una tontería, no le veo sentido, no cala, no me afecta ese mensaje, no me transmite lo que a ti te transmite. Lo entiendo, lo pones por escrito, sé español, me lo has dicho en español, comprendo la gramática, comprendo el sentido, pero no lo creo. Yo he escuchado gente decir, me gustaría creer como tú, pero no consigo tener fe. No consigo, o sea, entiendo vuestras creencias, entiendo lo de la Biblia como palabra de Dios, pero no, yo la leo y para mí no es lo mismo. Porque no pueden, porque se disciernen espiritualmente, están ciegos. Necesitamos que Dios abra su entendimiento. A pesar de que les hables, a pesar de que les pongas una Biblia, no, te voy a regalar una Biblia, vale, está bien, ¿la has leído? Sí, pero te leíste todo el Evangelio de Juan, todo, y Romanos, todo. No, mira, le eché ganas y me he leído de Génesis a Apocalipsis, y nada, pero nada de nada, ni lo de que tal manera amó Dios al mundo, como si nada. Es más, luego empezó una peli y ya me distraje, dije, la peli me entusiasmó más que la Biblia. Pero ¿cómo puede ser? ¿Has leído la Biblia? Que no se trata de leerla. Pero ¿te viste la película de la Pasión de Cristo que te pasé? Pero no lloraste, si yo no podía ver ni cuando le pega, ni sé que es un actor. Pero yo no podía ni verlo pensando en mi Señor, o sea, yo sé que es un actor y sufría. Pues a mí como si nada, seguro. Y la antigua esa de los 10 mandamientos, ¿no te emocionó cómo se abre el mar y todo? Una peli, me emocionó más Avatar. ¿En serio? ¿No te emocionan las historias? No, es que además son viejas las películas, ni efectos especiales bonitos les ponen, ya me aburre verlas, no las acabo. ¿Pero en serio? ¿En serio? Pero lo ves, sí, y lo has leído, sí, y me has oído predicarte, sí, me encantaría tener esa fe que tienes tú y levantarme por la mañana y tener esa esperanza y esa paz, pero yo creo en mí, en mis esfuerzos, en que yo escribo mi destino. ¿En serio? Aunque hayas visto, pero has visto un milagro, tenía cáncer y me curé. Ya, oye, pues hay cosas que la medicina no puede explicar, pero tú lo llamas milagro, otros lo llaman suerte. ¿En serio? Pero si es que lo has visto mi vida, yo era un borracho y maltratador, y mira cómo está mi matrimonio. Bueno, hay gente que ha ido a terapia y también mejoró. ¿En serio? ¿Has visto todo eso? ¿Has oído? Si es que me encantaría creer, pero no me nace. Hay un pueblo que le pasó lo mismo en Deuteronomio 29:4. Pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ese pueblo había visto: 1, un mar abrirse; 2, un mar cerrarse para tragarse a sus enemigos; 3, maná, comida llover del cielo a diario. No hay que hacer la compra, ni pedirlo a Globo, ni Just Eat, porque llovía del cielo la comida de cada día. 4, en pleno desierto, donde te lavas por la noche, de golpe aparece una columnita de fuego que les da abrigo. 5, donde todo el mundo se abrasa por el día, aparece una nube que les da fresquito y sombra. 6, días y días de paseo y la ropa ni se gasta. Han visto piedras brotar agua. Y aún así no han creído verdaderamente en Dios. ¿Por qué? Porque mira qué dice el texto: pero hasta el día de hoy, el Señor, porque la lógica me dice que deberías creer. La lógica me dice, quien ve eso tiene que creer. Pero viendo, hermano, puedes pensar, seguro que si yo llevo un caso de un cáncer curado, creerá. Esta gente vio mucho más que un cáncer curado. Y no, seguían con su dura cerviz. ¿Por qué? Mira el texto: hasta el día de hoy el Señor
no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Quién tiene que abrir los ojos? ¿Quién tiene que abrir los oídos? ¿Y quién tiene que abrir el corazón? No importa lo que vean, la película que vean, la Biblia que lean. Pero pastor, ¿entonces no le damos Biblia? Sí. Y no le contamos nuestro testimonio, si quieres también. Y no le predicamos, predica el evangelio a toda criatura. Pero sepas que el resultado depende de que Dios abra los ojos, de que Dios abra los oídos y de que Dios abra el corazón. No creas que mejorando las estrategias cambiará el resultado. Como predicando no funciona, vamos a salir con cartelitos a la calle. Podrás atraer gente. Podrás traer gente a la iglesia, podrás traer gente a un club de jóvenes con un montón de actividades, con un montón de juegos y de quedadas, con un montón de noches de pijama y de teatro, lo que tú quieras. Atraerá gente, pero salvación, solo Dios abre los ojos. Solo Dios abre los oídos y solo Dios abre el corazón. Podemos meter a gente aquí de 1000 maneras, pero solo hay uno que puede abrir el corazón para que digan, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos traer un montón de gente aquí, pero gente que no estará enamorada de Jesús, que no estará enamorada de Dios, que se lo pasará bien en la iglesia, que estará a gusto en la iglesia, que tendrá amigos en la iglesia, pero para que amen a Dios sobre todas las cosas y digan, tú eres el Cristo, solo Dios puede hacer eso. Eso es muy importante entenderlo. Por eso, y ahora llega Jesús. El llamado de Jesús era a abrir los ojos de los suyos. Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7. Yo soy el Señor. En justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Y qué hace la luz? Alumbra. Versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Hermano, yo soy uno de los que entienden, y no todos lo entienden igual, que cuando Jesús lee Isaías y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque Dios me ha llamado a traer vista al ciego, libertad a los cautivos, yo creo que cada frase que dice Jesús apunta a una de las obras que hace Jesús. Porque dar vista al ciego apunta a la iluminación, a traer luz a las tinieblas, a traer vista al que no ve y traer la revelación de Dios ante sus ojos. Pero la libertad a los cautivos, desde mi punto de vista, apunta más a que éramos esclavos del pecado y Él nos hizo libres. Cada frase apunta a una de las obras que hace Jesús. Pero una es esta, para dar vista a los ciegos, para que abras los ojos de los ciegos. Por eso 1 Corintios capítulo 2 y versículo 12 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado gratuitamente? ¿Qué se refiere a esa frase? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Qué mensaje es ese? Para que creamos el evangelio. Por eso el versículo 16 dice lo siguiente, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, no puedes pretender que cualquier persona sin Dios vea las cosas como tú, porque tú no tienes ya tu mente. Vamos a ser honestos, ¿cuántos de nosotros veíamos el aborto de una manera un poquito más relajada antes? Tú podrás decir, no, yo siempre estuve en contra, pero a lo mejor tú eres de los que decían, bueno, pero en caso de violación, y si es muy pronto que todavía no se ha desarrollado, porque la pastilla del día después, a ver, es un día eso, pero ahora concebimos que la vida se da en la concepción y que la pastilla del día después es un asesinato en toda regla. Un día de vida, pero un asesinato. Y para mí, ante los ojos de Dios, matar da lo mismo. Matar con un día de vida o matar con 10 años de vida. Es asesinato. Y si la chica fue violada y ese niño viene al mundo es porque Dios así lo quiso. Porque hay un montón de gente que tiene relaciones
y no se quedan embarazadas. Y si hoy ha venido así, oye, es una desgracia, lo es, y hay que dar apoyo a esa muchacha y hay que ayudar a esa muchacha, pero como alguien dijo una vez, no puede pagar el bebé por lo que han hecho los violadores. ¿Qué culpa tiene el niño? Que maten al violador, pero no a la criatura. Porque herencia del Señor son los hijos, no los que vienen dentro del matrimonio perfecto, todos. Porque hasta un hijo nacido fuera del matrimonio modelo de Dios está ahí por propósito divino, porque si no, podía no haber nacido. No es que Dios esté sonriendo y dando palmas, qué bien que lo habéis tenido en fornicación, pero ese niño tiene que nacer. Y ya Dios se encargará de cumplir su propósito en su vida. Pero antes no teníamos esta mente. Antes no veíamos la eutanasia igual. Bueno, si alguien está sufriendo, yo entiendo que se le acabe con su vida con dignidad. Para evitar sufrimiento, ¿no, pastor? Porque nadie merece vivir sufriendo. Pues entonces, ¿por qué no mataron a Job a mitad de camino? Porque el pobre, si fuera en los tiempos de eutanasia, también hubiera dicho desconectarme ya, que no puedo más. De alguna manera lo dijo. Prefería haber sido un abortivo. Maldigo el día de mi nacimiento. Pero él estuvo ahí aguantando el sufrimiento hasta el final porque le corresponde a Dios poner el punto y final, no a nosotros. Nosotros no decidimos. Y si sufre, pues hay que orar, que Dios le ayude o aliviar todo el sufrimiento que podamos, pero no poner fin. No poner fin, eso le corresponde al Señor. Dios sabe lo que permite en cada vida. Esas cosas no las veíamos antes igual. No veíamos antes el sexo igual. Antes el sexo era para divertirse, no tenía que ser con tu mujer, como eso de la virginidad hasta el matrimonio, no, el sexo está con quien es tu pareja o con quien te apetece, un rollito de una noche, mientras no tenga ninguna enfermedad rara. Pero ahora no tenemos nuestra mente. Ahora tenemos la mente de Cristo. Lo que no podemos pretender es que la gente que tiene la misma mente que teníamos nosotros antes vea las cosas que vemos nosotros ahora, porque es pelear contra un muro. Hay gente que hoy con la mente de Cristo pretende que la gente que no tiene la mente de Cristo entienda las cosas que él entiende hoy, pero debe entender que ellos tienen la mente que él tenía antes. Ahora, que Dios les dé la mente de Cristo y lo entenderán. Lo entenderán. Porque es obra de Dios. Es obra de Dios. Y otra cosa, solo podemos conocer a Dios por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Quién conoce al Padre? El Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es como si Dios está ahí, disponible, pero solo una persona lo conoce. Imagínate que yo hoy he descubierto la cura contra el SIDA. Solo yo la sé. Solo yo la sé. Así que yo decido quién más la va a conocer. Yo lo decido, ¿sí o no? Porque si yo solo sé algo y nadie más lo sabe, ¿quién lo va a saber? Quien yo quiera. Oye, te voy a dar a conocer algo. Esto, mira. Aunque Dios está ahí, hemos aprendido que la gente está ciega y no lo ve. Puede ver borroso a Dios, puede tener ideas de Dios, pero no lo entiende, no lo comprende y no lo ve con claridad. ¿Quién puede conocer a Dios? Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero ellos no entienden las parábolas. Porque a vosotros os he querido dar ese conocimiento. Da gracias a Dios por todo lo que sabes. No te des golpecitos en el pecho de qué listo eres y cómo entiendes tú la Biblia. Porque hay gente que, wow, hermano, ese hermano pastor de la iglesia, ese hermano entiende la Biblia de una manera brillante. Da gracias a Dios. Por favor, no derives la gloria hacia los hombres. No pierdas el rumbo de quien merece los aplausos. Ese hermano no es un ser ungido y escogido y marcado por los ángeles con un conocimiento brillante. El conocimiento que tenemos viene de Dios. Dale la gloria a Dios y sobre todo deja de exaltar tanto al hombre y entiende que si tú buscas a Dios, Él también te puede dar conocimiento.
No tengáis... Somos fáciles para idolatrar a la gente. No, yo me quedo aquí tontito, el hermano ya me explicará todas las cosas. No, tú debes conocer. Tú no debes ser una persona que siempre tiene que recurrir a alguien. Te encontrarás un montón de gente en la calle, en el trabajo, en la escuela que te hará preguntas. Y no puedes estar mandando WhatsApps al pastor todos los días. Pastor, me preguntaron esto. Pastor, me han dicho esto. Pues estudia. ¿Tú crees que yo hoy sé lo que sé porque me despierto por las mañanas y digo, wow, un nuevo conocimiento me ha sido revelado? Alguien me formatea por la noche, me mete un disco duro y ahora me levanto y digo, ¡opa! Eso no lo sabía. No, me siento en una mesa, abro una Biblia y muy despacio le hago preguntas y la leo. Y me empiezo a acordar de otros textos que he leído que se parecen y los veo. Digo, ¿tendrán que ver? ¿Hablarán de lo mismo? Y hago preguntas. Y digo, yo tengo un libro por ahí que hablaba de eso. Voy a leer que haber entendido porque estoy entendiendo esto. ¿Será que se me estoy volviendo loco? Ah, no, mira, este también lo entendía y es del siglo IV. Igual es lo que quiere decir. Y a lo mejor te pasas una semana con una cosita. Yo no tengo prisa para aprenderme la Biblia, tengo toda la vida. Pero cada día me siento en mi mesa, cada día abro sus páginas, cada día la estudio. No la leo con prisas, yo hace tiempo que no tengo mi plan de lectura anual. A veces me tiro toda una tarde con 2 versículos, pero les saco jugo como quien estruja una naranja que se come casi hasta la cáscara. Para venir aquí y decir, pastor, yo había leído eso y no lo había entendido. Pues solamente siéntate en tu habitación, apaga un poquito la tele, deja un poco YouTube, deja de tantos predicadores, que está bien de vez en cuando una prédica, pero deja de que todos te den de comer, que pareces un polluelo abriendo la boca y esperando que mamá traiga el vómito triturado para solo tragar, y empieza a cocinar, que la comida está más buena cuando la prepara uno. Ponte a estudiar, te va a dar trabajo, es difícil, te vas a encontrar con textos que dicen, esto está difícil y te va a tocar investigar y buscar y analizar y ver otras traducciones y ver una Biblia de estudio y un montón, pero es que no tienes prisa, no tengas prisa, pero ten hambre de la palabra. Tú no eres tonto, no eres tonto, puede costarte más a ti y menos a otros, pero el Dios de ellos es el tuyo. Y tiene las mismas ganas que ellos lo conozcan como que tú lo conozcas. Él no tiene 4 escogidos que los ha llamado para enseñar a toda su población. Porque vosotros tenéis la unción del Santo y no tendréis necesidad de que nadie os enseñe. Porque Él os enseñará todas las cosas. No significa que los pastores no valen, pero significa que Dios ha puesto en ti, en su espíritu, la capacidad de conocerlo por tu cuenta. Pero no tienes tiempo, porque lleva muchas horas, porque lleva a cambiar a Dios por otras cosas que nos gusta más cuando estamos cansados del trabajo, porque es mucho más cómodo poner la tele, es mucho más cómodo poner una prédica y no pensar y decir, amén, pues como este es buen predicador, lo que dice está bien. Pero no te guíes por lo cómodo, conoce a Dios personalmente. Y te va a llevar a orar, no es solo leer, es leer y decir, Señor, estoy un poquito ciego aquí. Yo sé quién eres, pero todavía no veo con claridad. Ábreme un poquito más los ojos. Quiero entender ese texto. Yo quiero entenderlo también. Yo quiero que cuando el pastor me lo explique, yo diga el domingo, yo entendí lo mismo. Mira qué maravilla. Tú no tienes que venir solo a aprender, sino no hay nada más bonito que decir, vas a predicar Eclesiastés, ya lo he leído, lo he estudiado, qué bueno, y cuando lo predique decir, yo también llegué a esa conclusión, es maravilloso. Tú no vienes los domingos a descubrir nada nuevo, venimos a adorar a Dios. Y no hay nada mejor que cuando empiezas a escuchar algo y decir, yo también lo había entendido así. Es muy bonito. Hazlo con tus hermanos, quedad, y en vez de hacer otras cosas, abrir la Biblia, leerla juntos, haceros preguntas, ¿qué entiendes? ¿Qué entiendo? ¿Qué pone? Te vas a enamorar, porque es un libro maravilloso. Y ahora yo te hago unas preguntas y quiero ir rápido por el tiempo. Lo tengo muy complicado, pero bueno, voy a intentarlo. ¿A qué son abiertos nuestros ojos? Jesús abre nuestros ojos, Jesús abre los ojos de aquellos que quiere, pero ¿a qué son abiertos nuestros ojos?
La primera cosa, por medio del Espíritu son abiertos a nuestro pecado. Son abiertos a nuestro pecado. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos se abren al pecado. Porque tú le puedes preguntar a una persona y decir, ¿la fornicación está mal? Sí, está mal. ¿Eso está mal? Sí, está mal, pero lo haces. Y oro para que el Señor quite la ceguera y veas tu pecado. No un poquito de remordimiento, lo veas como algo sucio, terrible, ofensivo a Dios. Así vemos el pecado los creyentes. Lo vemos mal. No lo vemos tolerable, lo vemos mal. ¿Qué más abre Dios los ojos? Por medio del Espíritu conocemos la verdad de Cristo también. Primera de Juan, capítulo 2, 20-21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Conocemos la verdad porque Dios nos ha abierto los ojos, porque tenemos la unción del Santo. ¿Qué más? Cristo nos abre los ojos a la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4:6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así que Jesús abre nuestros ojos al pecado, Jesús abre nuestros ojos a la verdad, Jesús abre nuestros ojos a la gloria de Dios y lo hace por medio del Espíritu. ¿Y sabes cuál es el instrumento que más está usando para hacerlo aquí? La predicación de la palabra. Porque las vidas están cambiando. Hay gente que tiene prácticas que después de escuchar la palabra dice, hasta aquí, ya no lo hago más. Hasta aquí se acabó. Hasta aquí vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios sigue abriendo los ojos. ¿A través de qué? De la predicación fiel de la palabra. Te puedes ir a una iglesia que no van a tocar esos temas y vas a seguir con la misma vida y quizá llegues un día a decir, Señor, Señor. Pero cuando es expuesta a la iglesia, a la palabra, los ojos son abiertos. Hay dos reacciones, la odio y me voy a otra iglesia donde no me hagan sentir tan mal y me pueda seguir creyendo cristiano cuando no lo soy incluso. O abrir los ojos y decir, me arrepiento. Y voy a obedecer al Señor. La palabra de Dios, la predicación es el instrumento que Dios más usa para abrir los ojos. Hechos capítulo 26, versículos 16 al 18. Pero levántate y ponte en pie, porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. Dios encomienda a alguien a ir a los gentiles, ¿para qué? Para predicarles y que abran sus ojos para que se vuelvan de la oscuridad a la luz. ¿Cuál es el medio? La predicación de la palabra de Dios. Pero tristemente, existe gente hoy que así como los del desierto, que vieron todo y no creyeron, existen personas hoy que van a estar aquí, van a escuchar la buena palabra, van a ver el poder de Dios, van a ver cómo Dios bendice su obra, van a ver todas esas cosas, pero no verán con claridad y no serán salvos. En Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8, porque en el caso de los que una vez fueron iluminados, es decir, vieron, probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, mira qué tipo de personas. Escucharon la palabra, vieron el poder de Dios, han visto cómo Dios obra, han visto la bendición de Dios, han escuchado la sana palabra de Dios, han escuchado la predicación del evangelio, han visto a la gente alabar, han visto a gente ser salva, han visto a gente ser bautizada, han visto a Dios obrar, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Hay una tierra que trae lluvia sobre ella
y da fruto. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Hay 2 tierras aquí hoy. Hay 2 tierras aquí hoy, 2 tierras cada jueves y 2 tierras cada domingo, que sobre ella llueve la misma lluvia, la misma palabra, pero una produce fruto y otra espinos. Una será santificada y la otra será mañana quemada por Dios. La misma tierra, y la misma lluvia. 2 frutos diferentes. Hay gente que ve lo mismo, escucha lo mismo, la misma predicación, al mismo pastor, el mismo sermón, ve la misma iglesia, canta las mismas alabanzas, está entre la misma gente y llegarán al reino y otros llegarán de cabeza al infierno, habiendo escuchado lo mismo. Porque produjeron espinos, vieron, pero no percibieron, escucharon, pero no entendieron. Por eso, hermanos, oro para que la iglesia crezca en conocimiento. Efesios 1, 17 y 18, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1 va escrito a creyentes o no creyentes. ¿Creyentes o no creyentes? Creyentes. ¿Pero qué es mi oración? Que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y las riquezas de la gloria de su herencia. Ya son creyentes, pero Pablo quiere que tengan más conocimiento de Él, más conocimiento de su gloria, más conocimiento de sus verdades, más conocimiento de sus promesas. Y esa es mi oración. Que ya conoces a Jesús, lo sé, pero quiero que lo conozcas más. Quiero que profundices más en su conocimiento. Quiero que, como el Salmo 119 y verso 18, podamos decir como este salmista: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Porque he leído la Biblia, pero abre mis ojos para que vea sus maravillas, para que lo entienda. Hermano, yo quizá he hablado antes duro y te he llamado la atención por cosas que puedes estar haciendo y que son pecado. Y yo las hacía hasta que Dios abrió mis ojos. Yo no soy mejor que vosotros. Yo no soy mejor que nadie. Yo también he pecado y he pecado conociendo a Dios. Pero conforme Dios le pido, abre mis ojos. Porque yo no quiero simplemente decir, sé que está mal. Yo quiero que mis ojos se abran a la maldad. Yo quiero que me duela hacerlo. Yo quiero que me ofenda hacerlo. Yo quiero pensarlo 1000 veces antes de hacerlo y frenarme antes de hacerlo, sabiendo que me asquea eso. Que yo me cansé de decir, sé que está mal, pero, sé que está mal, pero, sé que está mal, pero. No, yo quiero quitar el pero. Sé que está mal, no lo puedo hacer. No hay pero que valga. No hay pero que valga. Está mal, está mal. Me da igual si es mi primo, mi abuela, mi tía, mi madre, y me da igual si me dan la espalda, que me llaman antipático, lo que sea, que a mí me ayudaron y ahora no ayudo, la vida da muchas vueltas. Pero mis ojos ahora han sido abiertos, ya no soy lo mismo, ahora tengo la mente de Cristo y Cristo no mentiría, Cristo no haría trampas, Cristo no robaría, Cristo no defraudaría. Y yo ahora soy nueva criatura en Cristo. Conoce más a Jesús. Y no te enfadarás cuando me escuches decir esas cosas, porque sabrás que Jesús te diría las mismas. Quizá con otro tono, pero te diría las mismas. El secreto está en conocerlo a Él. Ora a Dios cada día para que te dé más conocimiento de Jesús. Y solo Él lo puede hacer. Padre, gracias porque abriste un día nuestros ojos a tu palabra. Abriste un día nuestros ojos a la verdad. Abriste un día nuestros ojos, Señor, al entendimiento de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también hoy te pedimos que abras más y más nuestros ojos, que nos hagas conocerte más, que nos ayudes a crecer en conocimiento, a enamorarnos más de tu palabra, a no perder tiempo en cosas innecesarias, Señor, a no vivir este tiempo que vivimos como los necios que lo desaprovechan, sino a profundizar más en conocer a Cristo. Señor, que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús.
porque así seremos más santificados, lucharemos mejor contra el pecado, tendremos más gozo y paz. Obra, Señor, eso en nosotros. Obra, Señor, eso en nosotros, te lo ruego. Que hoy se despierte en el corazón de tu pueblo un deseo de buscarte más. Yo no puedo hacer eso, Señor, hoy mismo lo explicaba, pero solo tú puedes hacerlo. Yo he lanzado la palabra, ellos son la tierra y tú decides qué da fruto y qué da espinos. Tú decides quién se va a ir de aquí, Señor, convencido de tu palabra, y quién se va a ir de aquí de la misma manera que entró. Pero yo te ruego que muchos den fruto para tu gloria. Yo te lo pido, Señor, que nos permitas ver que esta iglesia da fruto para tu gloria. Es santificada para tu gloria y te conoce más para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos bendecidos.